Mi familia me dijo que solo servía para hacer mandados. Pero gracias a su odio, hoy soy el dueño del edificio donde ellos rentan locales. E incluso me ruegan vivir gratis haciendo mis mandados. Desde que tengo memoria, mi familia me vio como el idiota útil. No es que lo dijeran con esas palabras, al menos no al principio. Pero todo lo que hacían, la manera en que me trataban, la forma en que se organizaban en torno a sus negocios y sus prioridades lo dejaban bastante claro. Crecí en un ambiente donde lo único que esperaban de mí era que me apareciera cuando necesitaban que alguien llevara una caja, barriera el piso, limpiara un mostrador o simplemente hiciera mandados porque tenía más tiempo libre que cerebro. Literalmente, esa fue una de las frases favoritas de mi tío Luis, el mismo que tenía un local de reparación de celulares en un centro comercial viejo, de esos de pasillos largos, alfombra manchada y olor a fritanga recalentada desde las 10 de la mañana. Mi mamá tenía una pequeña tienda de productos naturistas justo enfrente, y entre ambos se repartían el trabajo sucio de mantenerme ocupado, con encargos que nadie más quería hacer. Mi adolescencia fue básicamente eso, una sucesión interminable de días en los que yo iba y venía entre los locales cargando bultos, llevando cobros a la oficina de pagos del mal, recogiendo cosas en el almacén de un primo que tenía un minúsculo local de mercancía china, y hasta llevando el almuerzo de mi tía cada vez que se le olvidaba traerlo. Cada vez que preguntaba si podía quedarme a atender el local, si podía ayudar en caja o si me enseñaban algo de lo que hacían, lo único que recibía a cambio era un gesto de burla, una risa asquerosa, o una respuesta como, no te emociones, no todo el mundo sirve para eso. Tú mejor quédate en lo tuyo. Y lo mío era claramente ser el de los recados. Yo tenía 16 años y me trataban como un chiquillo de 10, como si no tuviera derecho a aspirar a nada más. Me usaban y me ignoraban con la misma facilidad. Y lo peor era que al vivir con mi mamá no me quedaba más remedio que aguantar. A veces me mandaban incluso sin avisar. Una vez llegué del colegio cansado, sudado y hambriento. Y en vez de preguntarme cómo me fue, lo primero que escuché fue a mi madre decir que el tío Luis necesitaba que le llevara una batería de carro hasta el otro extremo del mal. Ni un hola, ni un comiste, ni un tienes tarea. Solo lleva esto y no tardes. Las cosas no cambiaron cuando terminé la escuela. De hecho, se pusieron peor. No tuve oportunidad de entrar a la universidad porque no hubo ni dinero ni apoyo. Mi mamá dijo que estudiar era una pérdida de tiempo y no tenía claro a qué me quería dedicar. Y como no tenía la respuesta perfecta, descartó la idea por completo, así que empecé a trabajar de lo que saliera. Hice entregas en bicicleta, limpié oficinas, trabajé como ayudante de construcción y cada vez que mi familia se enteraba de en qué andaba, era lo mismo. Burlas, comentarios pasivo-agresivos, risitas mientras me preguntaban si ya me habían ofrecido ser el CEO del Starbucks donde barría. Mi prima una vez me preguntó si necesitaba que me prestara un delantal, pero bonito, para que al menos se viera profesional mi trabajo de limpieza. Yo me reía con ellos, me tragaba todo como si no me doliera, pero por dentro me hervía la sangre, porque no era solo que se rieran, era que me veían como menos, como alguien que no tenía futuro, como una especie de adorno incómodo que nadie había pedido. A pesar de todo eso, seguí trabajando. Me levantaba antes que todos, llegaba tarde, dormía poco, ahorraba cada centavo y en secreto empecé a estudiar. No en una universidad formal, claro, pero sí en Internet. Me obsesioné con los bienes raíces, veía videos, leía foros, seguía a inversionistas que compartían tips para principiantes, aprendí sobre créditos, remodelación, préstamos privados y poco a poco empecé a trazar un plan. Me di cuenta de que lo que todos ellos querían, lo que tanto defendían con uñas y dientes, era algo que yo también podía tener. Pero mejor, no una tienda arrendada en un local prestado, sino un edificio entero, uno donde yo pusiera las reglas, donde ellos me tuvieran que pedir permiso. Y entonces empezó la parte silenciosa de todo esto. Durante más de un año me dediqué a trabajar como mula, a juntar cada billete que caía en mis manos.
a vivir como un miserable para poder reunir lo suficiente. Y lo logré. Encontré un edificio antiguo, medio abandonado, a unas cuadras del centro comercial donde ellos aún seguían con sus negocios mediocres. El lugar era un desastre, pero estaba bien ubicado. Estaba barato porque nadie le veía futuro. Yo sí firmé los papeles a mi nombre, pero bajo una LLC, que nadie asociaría conmigo. Hice todo con discreción, sin decirle a nadie, ni a mis amigos, ni a mi madre, ni a los pocos primos que medio me trataban con cordialidad. Nadie sabía lo que estaba haciendo porque esta vez no quería apoyo, ni consejos, ni aprobación. Quería verlo suplicar sin saber que era a mí a quien le estaban rogando. Quería que llegara el día en que me buscaran como si fuera un extraño más, sin saber que ese extraño era el mismo cabrón al que le gritaban desde la puerta del local para que fuera a comprarles café o a recoger un paquete del estacionamiento. Y ese día no estaba tan lejos. Porque justo cuando firmé, me enteré que la administración del centro comercial les había subido el alquiler. Todos andaban como locos buscando un nuevo lugar, uno más económico, pero que no estuviera muy lejos para no perder clientela. Escuché las conversaciones al pasar, fingiendo estar ocupado con una bolsa en la mano haciéndome el mandadero. Escuché todo y no dije nada. Solo sonreí para mis adentros porque ellos no sabían que el edificio al que planeaban mudarse ya era mío. Actualización 1. Pasaron un par de meses después de firmar la compra del edificio, y mientras tanto, yo seguía exactamente en el mismo papel que había interpretado toda mi vida. El idiota que hace mandados. El que ya está acostumbrado a caminar y no se queja porque no tiene nada más que hacer. La diferencia era que esta vez, cada paso que daba con una caja a cuestas, o con bolsas de productos que me mandaban a comprar, lo daba con una mezcla de rencor y anticipación, que no había sentido nunca, porque ahora todo tenía un propósito. Cada vez que cruzaba el centro comercial cargando cosas para la tienda de mi madre, o empujando un carrito oxidado para el puesto de repuestos de mi tío, yo sabía que estaban a punto de convertirse sin saberlo en mis arrendatarios, y eso me daba una calma extraña, como si estuviera guardando un secreto que los iba a destruir, sin tener que gritar una sola palabra. Durante las noches, mientras ellos se dormían con la seguridad de que el mundo seguiría girando con ellos al centro del universo, yo me sentaba con mi computadora vieja y repasaba cada detalle del edificio. ¿Cuánto costaría cada remodelación? ¿Qué licencias necesitaba? ¿Qué mejoras podía hacer sin meterme en problemas con la ciudad? Y cuando no estaba planificando eso, me metía a foros, hablaba con contratistas, contactaba a fontaneros y revisaba páginas de bienes raíces comparando precios por metro cuadrado, tendencias de la zona, flujo peatonal. Todo eso mientras mi madre aún creía que yo me pasaba las noches viendo videojuegos y perdiendo el tiempo. El edificio que había comprado no era ninguna joya. Tenía la fachada manchada por años de abandono. Los ventanales superiores estaban agrietados y el interior olía a humedad vieja, a polvo encerrado y a desesperanza. Pero la estructura era sólida, el espacio era amplio y lo más importante, tenía una ubicación estratégica que la mayoría no había notado todavía. Estaba justo en una calle que había sido ignorada por años, pero que recientemente había empezado a recibir algo de inversión pública, arreglos de banquetas, nuevas rutas de bus, un parque remodelado al frente. Sabía que no iba a ser fácil convencer a nadie de que ese lugar tenía potencial. Así que hice lo que ya estaba acostumbrado a hacer: cargar con todo yo mismo. Literalmente, durante las primeras semanas me dediqué a limpiar con mis propias manos cada centímetro de ese lugar, barriendo, arrancando alfombras podridas, quitando clavos oxidados, sacando escombros en bolsas negras que me llevé en el mismo carrito que años atrás usaba para transportar los jugos que me mandaba a traer mi tía. Una vez que dejé el lugar medio decente, empecé a traer gente. Lo hice sin levantar sospechas. Pagaba en efectivo, no daba mi nombre real, usaba el nombre de la LLC, que había registrado meses atrás. Algunos de los contratistas ni siquiera sabían a quién le estaban facturando.
Solo sabían que el tipo que los contrataba llegaba temprano, trabajaba a la par de ellos y les pagaba sin problemas. Hice arreglos mínimos, pero claves. Mejoré los baños, instalé luces LED, pinté todas las paredes interiores de blanco brillante y dejé algunos muros de ladrillos puestos para que se viera rústico. Era un truco barato pero efectivo. Uno de esos detalles que parecen costosos, aunque no lo son. Paralelamente, yo seguía apareciéndome por el centro comercial donde mi familia aún sobrevivía a duras penas. Mi madre empezó a quejarse cada vez más de que el nuevo administrador había subido los costos de mantenimiento, de que les estaban exigiendo pagar por publicidad en redes sociales del mal, y de que los clientes habituales ya no llegaban como antes. Mi tío, que siempre se había creído el rey de los repuestos, se la pasaba diciendo que los tiempos estaban cambiando y que necesitaban moverse a un sitio con menos ladrones y más gente de bien. Una tarde, mientras yo limpiaba un ventilador lleno de grasa detrás del mostrador, lo escuché decir que el edificio viejo de la calle Willow parecía tener potencial, pero que necesitaban un arrendador que no fuera tan hijo de como el que tenían ahora. Me guardé la carcajada con la misma frialdad con la que me había tragado años de desprecio. Entonces se me ocurrió algo. Si ya estaban considerando mudarse, ¿por qué no darles una pequeña empujadita? Empecé a dejarles pistas, pequeñas, sutiles, casi imperceptibles. Le pregunté a mi prima si había visto ese local bonito en la Willow que estaban arreglando. Le dije que escuché que lo estaban remodelando para abrir un FTH Hall moderno o algo por el estilo. Ella, como buena chismosa, se encargó de llevar el comentario a todo el clan y ahí empezó el murmullo. Uno por uno, todos comenzaron a mencionar ese edificio que estaba tomando forma y que no se veía tan mal como antes. Mi madre incluso me preguntó si sabía a quién pertenecía. Le dije que no, pero que parecía una empresa nueva que estaba buscando inquilinos estables. Y así fue como llegó el momento clave. Me hice pasar por un representante de la empresa que administraba el edificio usando una cuenta de correo genérica que yo mismo creé, y les mandé información sobre los locales disponibles, las medidas y un par de fotos editadas que hacían ver el lugar más atractivo de lo que realmente era. Les ofrecí condiciones tentadoras, 3 meses de renta gratis, contratos flexibles, derecho a renovación preferencial y lo mejor de todo, la promesa de no cobrar tarifas adicionales como has en otros lugares más agresivos. Mi madre cayó rendida. Mi tío dijo que era una ganga y que no podían dejarla pasar. Les facilité todo. Les mandé el contrato que ellos firmaron sin siquiera revisarlo bien, emocionados porque por fin habían encontrado un sitio más barato. Nadie cuestionó nada. Nadie se detuvo a pensar por qué un local así estaba tan barato o por qué era tan fácil el proceso. Y mientras ellos celebraban con tamales y Coca-Cola la mudanza que venía, yo me encerré esa noche en la oficina del segundo piso del edificio, mi oficina. Apagué todas las luces y me quedé ahí en silencio, solo mirando por la ventana mientras imaginaba el momento en que se dieran cuenta. No podía dormir, no por ansiedad o miedo, sino por la emoción de saber que toda esa que me habían hecho vivir, todo ese desprecio acumulado, estaba a punto de regresarles como una bofetada en la cara, una que no podrían esquivar, porque esta vez no venía con gritos, ni con reclamos, ni con lloriqueos. Venía disfrazada de trato justo, de contrato firmado, de letras pequeñas que nadie leyó, porque nunca creyeron que el de los mandados supiera leerlas. Actualización 2. Pasaron unas cuantas semanas más y finalmente llegó el día que tanto había esperado. El local que originalmente había pertenecido a una tienda de alfombras en liquidación y que ahora yo había dividido en 3 unidades medianas más una grande, en la esquina donde eventualmente pondría algo propio. Recibió a sus nuevos inquilinos, mi propia familia. Yo no estuve ahí cuando descargaron todo, al menos no visible. Me aseguré de instalar cámaras de seguridad internas que parecían simples medidas contra vandalismo, pero que yo controlaba directamente desde mi teléfono. Y pasé casi toda esa mañana sentado en la oficina del segundo piso, detrás de un vidrio polarizado,
con los pies en alto y un café caliente en la mano, viendo en silencio cómo llegaban en camionetas alquiladas. Bajaban cajas con letreros mal pegados y carritos con mercancía envuelta en papel burbuja, como si estuvieran protagonizando una mudanza de un negocio importante, cuando lo que estaban haciendo era instalar su mediocridad en mi edificio. Mi madre llegó primero con su nuevo rótulo que decía Salud Natural Hernández, envuelto en una sábana como si fuera una obra de arte. La ayudaba una de mis tías, y detrás venían mi primo cargando bolsas, y la misma sobrina que hace años se burlaba de mi trabajo de limpieza. Mi tío Luis apareció un rato después, manejando con el pecho inflado como si el lugar le perteneciera. Tenía en la parte trasera de su SUV unas vitrinas recicladas que llevaba usando desde hace por lo menos una década, cubiertas con cinta adhesiva y un letrero impreso en papel normal que decía Ungtech, el lugar donde revive tu celular. Me dio tanto asco como risa verlo entrar, revisar el local de arriba a abajo y soltar ese clásico comentario suyo de, bueno, no está tan mal, pero habría que meterle mano. Todo mientras yo me tragaba las carcajadas, sabiendo que cada centavo que invirtieran ahí, cada cable que conectaran, cada vitrina que montaran, cada cartelito pegado con cinta, quedaría para mí cuando se largaran, porque así estaba estipulado en el contrato que firmaron sin leer. Durante ese primer mes, aseguré de no intervenir directamente. No quería que sospecharan nada. Me mantuve como una sombra detrás de la administración ficticia que yo mismo había montado. Respondía a los correos con frases simples, casi robóticas, usando un nombre neutro y evitando todo lo que pudiera sonar personal. Incluso contraté a una joven asistente freelance para que hiciera un par de llamadas con una voz femenina distinta a la mía, solo para mantener la farsa viva. Cada detalle lo cuidé con precisión, porque sabía que si algo se filtraba antes de tiempo, si por alguna estupidez uno de ellos intuía que yo estaba detrás de todo, se arruinaría la venganza. Y yo no quería darles ninguna satisfacción, ni la oportunidad de confrontarme, ni la de justificarse. Quería que se sintieran cómodos, tranquilos, agradecidos. Quería que creyeran que por fin habían encontrado un lugar mejor, que habían hecho una jugada maestra al mudarse antes que los demás comerciantes del mal. Quería que bajaran la guardia hasta el fondo, hasta ese punto en el que uno empieza a asumir que todo va bien, porque sí, porque se lo merece, porque nunca ha tenido que pagar el precio completo de sus cagadas. Durante ese segundo mes los vi acomodarse. La tienda de mi madre empezó a tener clientas viejas otra vez, las mismas que años atrás compraban sus infusiones para la ansiedad o sus pastillas de valeriana como si fueran milagros embotellados. El tío Luis logró montar sus vitrinas y hasta puso una pequeña silla plegable afuera con un letrero que decía «Consultas gratis», como si de verdad supiera más que cambiar pantallas. Incluso escuché que uno de mis primos decía que pronto podrían rentar el local contiguo si todo salía bien porque la zona se estaba reactivando. Ese fue el punto donde supe que era hora de dejar de observar y empezar a ajustar las tuercas. El contrato que les había hecho firmar tenía una cláusula muy clara. Los 3 primeros meses eran sin costo de alquiler como incentivo para nuevos inquilinos. Pero al 4.º mes, el pago subiría automáticamente al doble del precio que pagaban en el centro comercial anterior. No era algo que yo inventé por capricho. Estaba escrito en fuente clara dentro del contrato que firmaron sin siquiera imprimir. Solo le dieron clic a aceptar y firmaron digitalmente como si estuvieran bajando una app de recetas. El primer cobro oficial se procesó el día 1 de ese 4.º mes. No pasaron ni 24 horas antes de que empezaran las llamadas. Primero fue un correo de mi madre, muy educado, preguntando si había algún error. Le respondí con el desglose exacto de la cláusula y los términos. Luego vino una llamada histérica de mi tía política diciendo que eso era un abuso, que les habían prometido algo completamente distinto. Me limité a contestar con voz baja y profesional que todo estaba dentro de los términos acordados. Pero la parte que más disfruté fue cuando mi tío, con su tono de hombre de negocios que siempre había usado para hacerme sentir como una cucaracha,
pidió una reunión con el administrador general. Quería resolver esto cara a cara, como se hace entre adultos. Acepté la reunión. La cité un sábado al mediodía en la oficina del segundo piso. Preparé la sala, limpié el escritorio, imprimí una copia del contrato con su firma y dejé una bandeja con agua y 2 tazas de café. Me vestí con una camisa de botones y un pantalón formal. Nada exagerado, pero sí lo suficiente para verme como alguien que no toma órdenes. Cuando entraron y me vieron ahí sentado, sin moverme, con los brazos cruzados, hubo un silencio que todavía me sé de memoria. Nadie dijo nada. Mi madre fue la primera en reaccionar. Parpadeó 2 veces. Luego murmuró mi nombre como si no estuviera segura de que fuera yo. Mi tío se quedó de pie sin sentarse, mirándome como si estuviera viendo un fantasma. Yo no dije nada durante varios segundos. Solo les entregué los papeles impresos y les señalé con una sonrisa muy suave la parte donde decía, en letra normal, sin trucos, cuánto debían pagar a partir de ese mes. Mi madre me pidió que no fuera cruel. Usó esas palabras. No seas cruel, mi hijo. Somos tu familia. Y fue entonces cuando hablé. Les dije que durante toda mi vida me habían tratado como una carga, como un peón sin valor, como un cabrón al que se le podía gritar para que hiciera mandados como si no tuviera dignidad, que durante años me hicieron sentir que yo era menos, que jamás tendría nada, que lo más alto a lo que podía aspirar era barrer el suelo o llevarles las cajas. Y que ahora, con todo lo que eso me enseñó, ellos estaban aquí sentados en mi edificio, firmando papeles que yo redacté, pagando alquiler que yo decidí, viviendo exactamente en el lugar que yo construí a punta de los mismos mandados por los que antes se burlaban. Mi tío no dijo nada, solo se levantó de golpe, empujó la silla y salió dando un portazo. Mi madre bajó la cabeza, lloró un poco y me pidió que reconsiderara el precio. Le dije que no. No por venganza, aunque claro, la venganza estaba servida, sino porque así eran las reglas ahora. Y que, si querían seguir ahí, tendrían que pagar como cualquier otro inquilino. No más descuentos, no más favoritismo, no más es que somos sangre. Desde ese día dejaron de verme como el de los recados. Ahora me miraban como el tipo que podía decidir si tenían techo o no. Y créeme, no hay nada más dulce que ver a quienes antes te trataban como basura, rogando que los dejes quedarse en la casa que tú construiste desde el mismo lugar que ellos creyeron inalcanzable. Actualización 3. Pasaron 4 meses desde aquella reunión donde por fin les dejé claro, sin necesidad de gritar ni rebajarme, que ahora yo era el que tenía el control. Desde entonces nada volvió a ser igual, ni para ellos, ni para mí. La fachada se mantenía intacta ante los demás. Ellos seguían siendo los dueños de sus negocios, los emprendedores de siempre, los pilares familiares de trabajo honesto que hablaban en las reuniones como si todavía fueran los únicos que sabían lo que era construir algo desde cero. Pero la realidad, la jodida verdad que los mordía por dentro cada vez que entraban por la puerta de cristal del edificio, era que ahora ellos eran simples arrendatarios, que cada día que amanecía, cada venta que hacían, cada centavo que cobraban, tenía que pasar primero por mi aprobación. Y no era por el dinero, no era por el monto, era por el símbolo, por lo que representaba, por el hecho de que para mantenerse a flote, ahora dependían del mismo cabrón al que años atrás ni siquiera dejaban sentarse a su lado cuando hablaban de cosas importantes. La tensión no tardó en escalar, como era de esperarse. Durante las primeras semanas se tragaron el orgullo. Me saludaban con sonrisas nerviosas cuando me veían pasar por los pasillos, aunque ya no bajaba con frecuencia. Dejé que la administradora, una señora jubilada a la que le pagaba por horas para manejar el día a día, se encargara de los pagos y los reclamos. No quería contaminarme. No quería ni cruzarme con ellos, a menos que fuera absolutamente necesario. Pero a veces bajaba a propósito solo para ver cómo se comportaban. Me paseaba por el hall como si no me importara nada. Revisaba el estado de los baños, caminaba frente a los locales sin detenerme. Y lo que noté
fue que empezaron a evitarme. Bajaban la mirada, fingían hablar por teléfono, se escondían detrás de vitrinas, como si con no verme pudieran borrar el hecho de que cada semana tenían que pagarme a mí para seguir respirando en ese lugar. Una tarde, cerca del cierre, me crucé con mi tía política en el estacionamiento. Ella fue una de las peores durante años, siempre con su voz chillona, dándome órdenes como si fuera su sirviente personal, pidiéndome favores sin agradecer nada. Me la encontré cargando unas bolsas del mercado. Tropezó sin querer. Una de las bolsas se rompió y rodaron unas manzanas por el asfalto. Me miró, dudó si pedirme ayuda y luego agachó la cabeza y empezó a recogerla sola. No dije nada. Me paré en seco. La observé hacerlo toda encorvada, sudando. Y luego seguí caminando como si nada. Años atrás, esa mujer me gritaba por no llevarle el pan correcto. Ahora ni siquiera podía pedirme que le recogiera una fruta. Y no porque yo le negara la ayuda, sino porque sabía que ya no tenía poder sobre mí, y eso la consumía. Unas semanas después llegó lo que para mí fue la cúspide de todo. Mi madre, que ya no me hablaba directamente desde la reunión, apareció en la oficina de la administradora con una propuesta escrita en una hoja reciclada, pidiéndome a través de ella una rebaja en las rentas, y yo les permitía encargarse de algunas tareas de mantenimiento. Lo disfrazaron como un acuerdo beneficioso para ambas partes, pero lo que en realidad querían era rebajarse de forma controlada. Ofrecieron encargarse de barrer los pasillos, limpiar los baños comunes, regar las plantas de la entrada. Yo leí la nota y solté una carcajada que me duró varios minutos, porque eso exactamente, era lo que ellos me hacían hacer a mí, literalmente lo mismo, la misma basura por la que me gritaban, por la que se burlaban, por la que decían que no iba a llegar a ningún lado en la vida. No respondí de inmediato. Me tomé mi tiempo una semana entera y después mandé una carta oficial con membrete del edificio redactada por mí mismo, en la que aceptaba la propuesta, pero con una condición, que esos trabajos se hicieran en uniforme. Nada ridículo, solo una camiseta polo con el logo del edificio y una credencial colgando que dijera servicio auxiliar. No era por necesidad. Tenía personal de limpieza suficiente. Era por lo simbólico, porque si iban a hacer lo que antes me tocaba a mí, quería que lo hicieran como yo lo hacía, visibles, identificados, subordinados. Y lo hicieron. Claro que lo hicieron porque no tenían otra opción. El primer sábado que los vi barriendo, fregando, sacando bolsas de basura con la camiseta puesta, sentí algo muy parecido a la euforia. Me quedé mirando desde la terraza del segundo piso con un café en la mano, mientras mi madre trapeaba con torpeza el pasillo del fondo, y mi tía arrastraba un cubo de agua con una cara que parecía haber envejecido 20 años. Ninguna se miraba a los ojos. No se hablaban. Se movían rápido, como si al terminar antes pudieran borrar el hecho de que estaban ahí por necesidad, pero no podían porque cada visitante que entraba los veía. Los veía y preguntaba. Y cada vez que alguien preguntaba, mis empleados respondían: son parte de la estafa auxiliar, ayudan los fines de semana. Para los clientes no significaba nada, pero para ellos era la humillación hecha rutina. Y eso era justo lo que yo quería. No venganza inmediata, no un grito ni un portazo. Quería lo mismo que me habían hecho a mí, un goteo constante de que los fuera carcomiendo por dentro día tras día, hasta que se dieran cuenta de que ya no quedaba nada de la autoridad que antes se colgaban como medalla. Lo mejor de todo es que no se atrevieron a quejarse ni una sola vez, porque sabían que podía echarlos cuando quisiera, y porque a pesar de todo, todavía necesitaban el local para sobrevivir. Lo necesitaban más de lo que odiaban tragarse su orgullo. Por primera vez en mi vida yo tenía el control, y no necesitaba levantar la voz para que lo supieran. Solo tenía que aparecer, caminar en silencio por los pasillos, detenerme frente a sus locales, mirar las vitrinas y seguir caminando. Con eso bastaba, porque ahora era yo el que mandaba, yo el que decidía, yo el que observaba desde arriba, mientras ellos hacían exactamente lo que durante años me exigieron sin pagarme, sin respetarme, sin agradecerme.
Solo que esta vez no lo hacían porque quisieran. Lo hacían porque no les quedaba de otra. Actualización 4. Pasó poco más de un año desde que empecé a hacerlos limpiar los pasillos como parte del acuerdo beneficioso. Y todo iba como debía ir. Ellos seguían callados, resignados, manteniendo la cabeza agachada mientras su supuesta dignidad se deshacía turno tras turno de limpieza en los pasillos, donde antes me gritaban para que trajera un café o un cargamento de papel higiénico. Pero entonces llegó lo que para muchos fue una pesadilla: el maldito 2020. La pandemia golpeó de frente sin avisar y todos empezaron a tambalear, incluidos ellos. Mi edificio tenía ciertos gastos cubiertos porque había sabido administrarlo y porque tenía otros inquilinos con contratos más sólidos, pero las ventas de los negocios pequeños se desplomaron. No importaba que vendieras pastillas naturales, arreglaras celulares o tuvieras décadas haciendo lo mismo. La gente ya no salía. Y los clientes dejaron de llegar como si de pronto el mundo entero se hubiera puesto de acuerdo para dejarlos morir de hambre. A mí también me afectó, claro, no voy a mentir, pero tenía ahorros, tenía flujo de renta de otras unidades, tenía un plan. Ellos no, ellos nunca habían tenido un plan. Siempre vivieron al día, creyendo que nada iba a cambiar, que con gritar un poco y ponerle cinta a las cosas rotas, todo se arreglaba. Pero esta vez no hubo cinta suficiente. Vi cómo sus caras se fueron hundiendo semana tras semana. Vi a mi madre desesperada cuando una inspectora de sanidad les exigió un protocolo que no tenían. Vi a mi tío temblando cuando un cliente canceló una orden grande porque ya no tenía sentido arreglar celulares si nadie iba a salir de casa. Y vi a mi tía, sí, la misma, que solía burlarse de mí frente a todos, llorando frente a la máquina de café del pasillo, diciendo que si no vendían al menos 50 ese día, no podrían comprar ni pañales para el nieto. No me alegré de eso. No exactamente. No soy un monstruo. Pero tampoco olvidé. No me reí. Pero no moví un dedo para ayudarlos. No, al principio los dejé sudar. Los dejé sentir lo que era estar contra la pared sin tener a nadie que te salve. Sin que venga ese mandadero inútil al que tanto despreciaban a resolverte el día. Quería que tocaran fondo. Quería que se les borrara esa idea de que yo les debía algo solo por compartir apellido. Y entonces, justo cuando estaban más desesperados, cuando las luces del local de mi madre apenas prendían 2 horas por día, y el tío ya vendía fundas de celular en la banqueta porque no le alcanzaba para abrir el local completo. Mi madre me llamó. No me escribió, no mandó un correo, me llamó directo. Fue la primera vez que lo hacía en más de un año. Su voz era otra, destrozada, rota, como si cada palabra le costara tragar orgullo. Me dijo que no tenían cómo seguir pagando la renta, que si no bajaba el monto, ese mes iban a cerrar y que si cerraban sabían cómo iban a sobrevivir. Dijo, vamos a perderlo todo. Como si no se diera cuenta de que lo que estaban a punto de perder nunca les había pertenecido realmente. Me pidió que por favor entendiera, que hiciera una excepción solo esta vez. Yo respiré hondo, cerré los ojos y le pregunté qué estaban dispuestos a hacer. Y lo dije con esa calma que solo da la certeza de que el otro no tiene salida. Ya tardó en responder, pero al final, como quien traga veneno, murmuró que podían encargarse de más cosas, que si necesitaba que limpiaran más, que hicieran horas extra, que buscaran clientes, lo harían. Lo que fuera. Dijo eso literalmente. Lo que sea, hijo, lo que sea. Le pedí que viniera al día siguiente, que trajera a los 3, ella, mi tío y mi tía. Se presentaron puntuales con ropa decente, pero claramente desgastada. Ninguno me miraba directo a los ojos. Tenían esa actitud servil que antes solo usaban con los clientes que dejaban propina, pero ahora la traían puesta como un uniforme invisible. Les presenté la nueva propuesta. Les dije que bajaría la renta a la mitad por 3 meses, con posibilidad de extenderlo si la situación seguía jodida. Pero no sería gratis. A cambio, cada uno de ellos tendría que trabajar 2 turnos semanales,
haciendo labores específicas dentro del edificio. No solo limpiar, también repartir volantes, hacer entregas locales para otros inquilinos, encargarse de recibir mercancía cuando la administración no estuviera, atender las mesas de la cafetería que tenía en la planta baja durante las horas pico, y no era negociable. No iban a recibir salario por eso. Era parte del acuerdo. La expresión en la cara de mi tío fue gloriosa. Su mandíbula apretada, sus ojos intentando no parpadear, como si no pudiera creer que estaba escuchando eso de mí. Mi tía se quedó muda, simplemente asintiendo con un leve temblor en la cabeza. Y mi madre bajo la mirada, dijo, «Está bien», en un susurro, y firmó los papeles que le pasé como si fueran una sentencia judicial. A partir de esa semana los vi uniformados otra vez, pero ahora con más intensidad. Los vi correr entre pisos, entregar cajas, limpiar baños mientras clientes entraban y salían sin notar que estaban siendo atendidos por los mismos dueños de negocios que hace unos años se burlaban del chico que barría. Uno de los días más dulces fue un sábado cuando una señora de unos 60 años, clienta de años de mi madre, entró a la cafetería del primer piso, se sentó en una mesa y pidió un latte con leche de avena. Mi madre se acercó con la bandeja en las manos, algo nerviosa, y la señora la miró por varios segundos antes de preguntar, «¿Tú no tenías una tienda naturista aquí?» Y mi madre, con esa dignidad aplastada por la necesidad, solo sonrió y dijo, «Sí, señora, pero ahora también ayudo aquí lo que se necesite». La mujer asintió sin entender nada y siguió mirando su celular como si nada. Pero yo estaba ahí en una de las mesas del fondo, escuchando todo, y no necesité decir una sola palabra porque lo importante ya estaba hecho. Cada semana era igual. Cajas, mandados, trabajo sucio, exactamente lo que ellos me daban a mí. Solo que ahora lo hacían para alguien que conocían, que recordaban, que veían todos los días. Y cada vez que escuchaban mi voz en los pasillos o me veían pasar con el café en la mano, fingían no notarme. Pero yo sabía que me veían, sabía que lo sentían. Porque no hay humillación más jodida que saberse al servicio de alguien a quien hiciste sentir invisible durante años. Y eso es exactamente lo que vivían ahora. Día tras día, turno tras turno, en silencio, con la cabeza baja, mientras yo seguía caminando por el edificio que construí, con las mismas manos con las que antes cargaba sus cajas. Actualización 5. Pasaron 2 años más después de aquella etapa de humillación silenciosa. Y durante ese tiempo la vida siguió su curso como si no tuviera idea de todo lo que había ocurrido entre nosotros. El mundo empezó a moverse otra vez. La gente volvió a salir, a comprar, a retomar sus rutinas como si nada. Y con eso también llegó la recuperación económica que muchos estaban esperando desesperadamente. Los negocios comenzaron a levantarse, las ventas volvieron a tener sentido y la ciudad, que había estado dormida y medio muerta durante meses, empezó a latir de nuevo. Y ahí estaba yo firme al frente de un edificio que ya no parecía un local de segunda, sino una estructura sólida, con presencia, con nombre propio, porque no solo lo había sostenido en la tormenta, lo había hecho crecer. Remodelé la entrada principal, reorganicé los espacios del segundo piso para abrir oficinas pequeñas de coworking, y en la planta baja expandí la cafetería que había comenzado como un experimento de fin de semana y que ahora era punto de encuentro de freelancers, oficinistas y vecinos de la zona. Había una fila constante en las mañanas, música suave, decoración minimalista, buena atención. Se convirtió en un lugar que salía en mapas de recomendaciones locales y yo, claro, no dejé pasar la oportunidad de ponerle mi apellido a la cafetería grande y en letras de metal pulido sobre la barra de concreto Mendoza Roastes. Sí, el mismo apellido que ellos habían despreciado cuando lo veían escrito en mi uniforme de limpieza. El mismo que mi madre decía que no era nombre de nadie importante. Ahora estaba ahí visible, reluciente en la entrada de un negocio que no solo se mantenía, sino que crecía mientras el suyo apenas sobrevivía por costumbre. A pesar de todo, seguían ahí en sus locales con sus caras largas y su rutina oxidada.
Las rebajas temporales de la renta habían terminado, y aunque nunca volví a subirles el precio hasta el punto inicial, si ajusté los cobros a un valor justo, suficiente como para recordarles todos los meses que no era caridad lo que recibían, sino tolerancia. Nunca mencionaron nada, nunca pidieron otro acuerdo y yo tampoco lo ofrecí. Vivíamos en una especie de tregua implícita, un pacto donde ellos fingían que no me veían como el dueño, y yo fingía que no recordaba cada una de las veces que me llamaron inútil. Pero entonces ocurrió algo que me tomó por sorpresa, aunque viéndolo en retrospectiva no debería haberlo hecho. Mi tío, el mismo que durante años me repitió que nunca llegaría a nada si seguía viviendo del esfuerzo ajeno, se acercó a la administradora del edificio una mañana con un sobremanila en la mano y le pidió una reunión urgente. Yo estaba ocupado en la oficina revisando temas con el contador, pero cuando ella me lo comentó supe que algo raro venía. Acepté la reunión para el día siguiente. Se presentó puntual, sin su eterna camisa de cuadros ni su cara de perro bravo. Vestía formal, incluso planchado, como si viniera a pedir un préstamo en un banco. Se sentó, respiró hondo, y dijo que necesitaba hablarme como familia. Intentó disfrazar lo que venía como una oportunidad de negocio, pero no tardó en admitir que estaban mal, que su local estaba vendiendo poco, que los márgenes ya no daban, que cada vez que llegaba el día de pago sentía que tenía una soga al cuello. Me pidió un trato preferencial, que les dejara el local gratis por un par de meses, que cuando se estabilizaran me pagarían o al menos harían promoción de mi cafetería. Dijo que podíamos ayudarnos mutuamente, que yo ya estaba bien, que no me afectaría. Me lo dijo con una cara de cordero mojado que nunca le conocí, como si se le hubieran acabado todos los argumentos. Y lo único que le quedaba era apelar al lazo de sangre que durante años usaron solo cuando les convenía. Y ahí, frente a él, me di el gusto. No grité, no insulté, no lo traté como él me trató a mí. Solo le recordé algo que él había dicho cuando yo tenía 15 años, y le pedí que me enseñara a usar el sistema de caja. Se lo dije palabra por palabra, igualito a como él me lo había escupido en la cara frente a mi madre. Esto no es para cualquiera, chaval. Tú mejor ve y tráeme un café. Vi cómo se le desfiguró el rostro. Vi cómo entendió en un segundo todo lo que había hecho. Porque eso no lo olvidé. Ninguna de esas se me olvidó. Le dije que no había trato, que el contrato seguía vigente, y que si no podía pagarlo, el local tenía lista de espera. Y no era mentira. Había gente interesada, negocios nuevos, jóvenes, modernos que querían entrar al edificio, gente que sí entendía de esfuerzo, gente que sí se partía el lomo sin creerse con derecho a nada. Unas semanas después, el local de mi tío cerró. El rótulo lo quitaron en silencio. Las vitrinas se quedaron vacías. Nadie dijo una palabra. No hubo despedidas ni notas de agradecimiento. Simplemente se fueron y el espacio fue ocupado por una librería café que trajo más tráfico al edificio, más vida, más clientes. Mientras tanto, mi tía dejó de venir con la misma frecuencia. Se notaba agotada, doblada por dentro. Y mi madre fue la única que no se rindió. A pesar de todo, se quedó. Cada semana pasaba a dejar el cheque de la renta, a veces sin mirarme a los ojos, otras con una sonrisa apagada. Seguía trabajando en su tienda naturista, aunque ya no tenía el tráfico de antes. La pandemia la había cambiado. A todos nos cambió, pero a ella la dejó como una sombra de lo que fue. Supongo que en algún rincón todavía esperaba que la perdonara por todo, pero no soy de esos. Para rematar, justo cuando se cumplió un nuevo aniversario desde que tomaron posesión de esos locales, envié una circular a todos los inquilinos, anunciando que estábamos expandiendo el proyecto, que había adquirido el terreno contiguo al edificio, y que comenzaríamos la construcción de una nueva ala con más espacios comerciales y oficinas. La noticia fue recibida con entusiasmo por casi todos, pero no por ellos, porque en la última línea de ese comunicado dejé una frase clara, directa, que no mencionaba a nadie por nombre,
pero que ellos entendieron perfectamente. La administración no contemplará beneficios, subsidios, ni excepciones a inquilinos históricos, pues todas las nuevas condiciones estarán sujetas a méritos y compromiso demostrable con el crecimiento del edificio. Fue mi manera de cerrar el círculo, de dejarles claro que no iba a dar marcha atrás, que ese niño inútil que antes no servía para otra cosa que hacer mandados, ahora era el dueño de todo lo que ellos pisaban, y que si querían seguir dentro tendrían que sudar cada centavo. No por rabia, no por venganza, sino porque me lo debía. Porque después de todo lo que viví, de todas las veces que me hicieron sentir como un estorbo, no pensaba regalarles ni un respiro. Ellos construyeron al cabrón que soy ahora, y ahora simplemente estaban recibiendo la factura. Actualización final. Pasó otro año entero desde la última vez que hablé directamente con alguno de ellos. Y durante ese tiempo, la vida terminó de colocar las piezas donde tenían que estar. Mi edificio, el que años atrás parecía una ruina abandonada en una calle olvidada, se convirtió oficialmente en un centro comercial de referencia en la zona, no porque fuera gigantesco ni porque tuviera tiendas de lujo, sino porque era funcional, moderno y sobre todo estable. Teníamos cafeterías, estudios de yoga, locales de diseño gráfico, hasta una barbería especializada en cortes old school, que se volvió popular entre los influencers de la ciudad. El tráfico de clientes era constante, los ingresos sostenidos, la reputación intachable y lo más importante, no había un solo rincón en todo ese maldito lugar que no me recordara cómo empecé. Cada baldosa, cada lámpara, cada pared pintada había pasado antes por mis manos. No delegué nada hasta que estuve seguro de que cada rincón me pertenecía. No solo físicamente, me pertenecía también en memoria, en historia, en sudor, en rabia. Fue entonces cuando recibí una oferta, no una cualquiera. Una firma nacional de esas que compran propiedades con proyección para hacerlas parte de su red comercial, vino a hacerme una propuesta. Estaban interesados no solo en el edificio, sino en todo el terreno, incluyendo el ala que apenas empezábamos a levantar. Al principio no pensé en vender. Me gustaba lo que había construido. Lo sentía mío. Pero la cifra que pusieron sobre la mesa era obscena. Era lo suficiente como para no tener que volver a mirar el reloj nunca más en mi vida. Lo suficiente como para comprar otros 3 edificios, y quería huirme del estado y empezar en otro lugar con otra identidad, como un hombre que se ganó todo lo que tiene sin deberle a nadie. Me tomé un par de semanas para pensarlo, lo analicé con mis asesores legales y al final firmé. Vendí todo, excepto 2 locales estratégicos, la cafetería porque tenía mi nombre y mi historia, y el local que estaba justo al lado del que fue de mi tío, que había alquilado a una chica emprendedora que empezó con galletas caseras y ahora exportaba a 3 estados. Lo demás, todo lo demás, lo solté cuando la noticia se filtró. Los correos comenzaron a llegar uno tras otro. Consultas, dudas, súplicas disfrazadas de preguntas educadas. Mi madre fue la primera en mandar un mensaje directo al correo personal que todavía conservaba. Me preguntó si era cierto, si había vendido, si eso significaba que ya no tenía control sobre el edificio. Me dijo que había rumores de que la nueva administración iba a revisar todos los contratos, que los alquileres iban a subir, que los inquilinos pequeños iban a ser reemplazados por franquicias. No le respondí. Number. Enseguida esperé. Dejé que el silencio hiciera lo suyo, que el miedo se asentara. Y luego, unos días después, me aparecí en la tienda naturista de mi madre con una caja de panecillos de la cafetería y una expresión neutra, como si todo lo anterior no hubiera pasado nunca. La encontré sola. El lugar estaba limpio, pero vacío. La vitrina tenía polvo en las esquinas. El letrero de ofertas estaba torcido. Me miró como si no supiera si debía abrazarme o esconderse debajo del mostrador. No hizo ninguna de las 2 cosas. Solo dijo mi nombre en voz baja, y yo me senté frente a ella como si fuera un cliente más. Le expliqué que sí, que era cierto, que había vendido casi todo, que no tenía ya el control que tenía antes,
que los nuevos dueños decidirían qué contratos renovar y cuáles no, que no podía prometerle nada ni a ella ni a nadie. Su rostro se descompuso. No lloró, pero se notaba que estaba al borde. Me pidió que hiciera algo, que hablara con los nuevos administradores, que les explicara que su tienda llevaba años ahí, que merecía una oportunidad, que no la dejaran afuera. Y ahí fue cuando por primera vez le dije lo que llevaba tragándome desde hacía más de una década, que si estaba ahí, si había podido mantenerse durante todos esos años. Si había tenido siquiera la oportunidad de ver su nombre en un rótulo. No era por mérito, ni por esfuerzo, ni por perseverancia. Era por mí, por cada mandado que hice sin rechistar, por cada caja que cargué, por cada favor que cumplí mientras todos se reían, que su estabilidad la había financiado el mismo tipo al que llamaban pérdida de tiempo. Ella no dijo nada, solo bajó la mirada y asintió. Y en ese gesto por primera vez vi algo que nunca le había visto antes. Vergüenza real, dolor auténtico, no por lo que estaba perdiendo, sino por lo que había hecho. Me levanté, le dejé los panecillos sobre el mostrador y le dije que el local de al lado seguía siendo mío, que si quería quedarse tendría que aprender a moverse, a adaptarse, a ganarse un nuevo lugar, y que esta vez no pensaba intervenir, que no contara conmigo para salvarla, porque ya había hecho suficiente. Me fui sin mirar atrás, no porque fuera insensible, sino porque entendí finalmente que ya no tenía que probarle nada a nadie. Poco después, mi tía intentó contactarme. También me dejó un mensaje en la cafetería escrito en una servilleta pidiéndome trabajo. Decía que podía encargarse de la caja, que sabía atender gente, que tenía experiencia. No le respondí porque sí sabía atender gente siempre y cuando pudiera gritarle a alguien más para que hiciera el trabajo pesado. Y yo ya no era ese alguien. Hoy, mientras escribo esto, me encuentro en una oficina nueva, en otro estado, en otro edificio que está comenzando su primera fase de remodelación. No sé si voy a repetir la historia completa, no sé si quiero, pero sé que tengo la capacidad de hacerlo. Y lo más jodidamente irónico de todo es que, a pesar de todo lo que viví, no les guardo rencor. Me sirvieron, me empujaron a construir algo, me dieron el combustible. Los desprecios, las risas, las humillaciones fueron mi plan de negocios y funcionó. Dicen que el tiempo pone a cada quien en su lugar, tal vez, pero a veces el tiempo necesita ayuda. A veces hay que tomar las riendas y forzar al destino a mirar de frente. Hoy ellos siguen donde siempre estuvieron, encerrados en su mediocridad, dependiendo de que alguien más les resuelva la vida. Y yo estoy donde ellos dijeron que nunca llegaría, no porque me lo regalaron, sino porque me lo gané. A golpes, a mandados, a fuerza de tragarme el orgullo hasta que se volvió piedra. Y esa piedra eventualmente se convirtió en cimiento, en estructura, en propiedad. Y aunque no me gusta admitirlo, a veces cuando paso frente al edificio y los veo barrer los vidrios del lobby, no puedo evitar sonreír. Porque sé, sin que nadie me lo diga, que todavía hay días en los que mi madre o mi tía se preguntan qué mandado voy a pedirles esta vez. Y lo mejor de todo es que ni siquiera necesito uno. Me basta con saber que pase lo que pase. Ya no son ellas las que me dan órdenes. Ahora soy yo el que camina libre. Y ellas las que viven rentadas en mi sombra.